Bien, vamos bien. Ok, entonces comenzamos un nuevo material. Ya hemos visto hasta ahora la introducción a cromatografía y los parámetros cromatográficos, que es el material para el próximo parcial número 3, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos fecha. Ahora nos quedan temas específicos de cromatografía, que son cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, algo de intercambio iónico, cromatografía planas y cromatografía de capilar, electrocapilar, o electrocromatografía. ¿Okay? Bien, comenzamos con cromatografía de gases. Entonces, cromatografía de gases se define como una técnica cromatográfica en la cual la fase móvil es un gas. Si la fase móvil fuera a ser un líquido, entonces sería cromatografía líquida, ¿no? Entonces, la fase móvil, que se llama gas portador, es un gas. ¿Okay? Debe ser inerte o casi inerte. El helio es inerte, el argón o el nitrógeno, esos son como se usan. ¿Okay? A veces se usa hidrógeno, pero es muy peligroso, pero es muy eficiente, pero muy peligroso. ¿Okay? Son los gases que más se usan son helio, que es un gas noble, es inerte, argón, ¿okay? El nitrógeno, que en Panamá es muy barato, relativamente barato, ¿no? Un tanque de nitrógeno aquí anda por los $50 del contenido, argón y helio anda por 200 a 250. Así que este es el que más se usa. ¿Okay? El mejor sería el helio. Eso lo veremos después. El cromatógrafo de gases consiste en el acoplamiento de varios módulos básicos. Varios módulos, y cada módulo vamos a verlo por separado. ¿Okay? La idea es separar compuestos orgánicos e inorgánicos térmicamente estables y volátiles. Hay compuestos inorgánicos que son volátiles, ¿eh? Por ejemplo, el mercurio con el metal, con unos compuestos orgánicos como el aromático, ¿okay? Forman organometálicos que se pueden separar perfectamente. El plomo es bastante volátil, el plomo, ¿okay? Y el mercurio también de por sí es volátil. Pues son muy pocos, casi todo lo que se separan son compuestos orgánicos. ¿Okay? Deben ser térmicamente estables porque el cromatógrafo hay que calentar la muestra y el inyector, y volátiles para que pueda pasar a la fase de gas. ¿Okay? Entonces, los componentes del cromatógrafo de gases deben, primero, proporcionar un flujo constante de gas portador. Esto es pura neumática, pura tubería de gas, pura teoría de gases. ¿Ok? Esto es física de flujo. ¿Okay? Entonces, todos los equipos son instrumentos físicos. ¿Okay? Incluye equipos mecánicos y equipo electrónico. Y eso encaja dentro de la física. Y nosotros los usamos en analítica como instrumentos analíticos. Entonces, lo importante es mantener el flujo constante del gas portador para que el flujo se mantenga constante. ¿Okay? Y eso lleva tecnología. Permitir la introducción de vapores de la muestra en la corriente de gas que fluye hacia la columna. Ese es el caso del inyector.
¿ok? Mantener la columna a la temperatura apropiada, ¿ok? Es un horno de la columna. Temperatura más o menos 0.01 grados centígrados. Eso no es fácil de mantener. Y el flujo constante tampoco. Esa es tecnología. Eso es lo que hace costoso el equipo. Detectar los componentes de la muestra a medida que eluyen de la columna. Son los detectores. Vamos a ver 3 tipos de detectores. Detectores específicos, selectivos y universales. ¿Ok? Y por último, proveer una señal legible proporcional en magnitud a la cantidad de cada componente. Entonces, el procesamiento de la señal. Una gráfica, determinar el área, el tiempo de retención, y puede cuantificar y cualificar. ¿Okay? Este procesamiento de señal. El gas inerte, como hemos señalado, los más usados son helio y nitrógeno. El hidrógeno se usa en casos de investigación. Es el mejor. Mamá. Sí, un saludo aquí de parte de la profesora Marisa. Bien. Como decía, el hidrógeno teóricamente es el mejor y en la práctica también, pero este explota. Hemos visto laboratorio de colegas, nosotros explotar todo el laboratorio por escape de hidrógeno. Tenemos mucho cuidado con el hidrógeno. El helio es inerte, hay que comprarlo. El hidrógeno usted lo puede hacer en laboratorio, producir químicamente o electroquímicamente. Y el nitrógeno se compra muy barato en Panamá. Todos estos gases deben ser de calidad ultra pura, por lo menos 4,9, 99.99% de pureza. O si no, se contamina todo el cromatógrafo. Entonces, eso eleva el costo de los gases, o usted le acopla a los tanques purificadores en línea para quitarle la humedad, para quitarle la partícula, para quitarle algunos componentes absorbentes, materia orgánica. Vemos que en línea esté purificado. La elección dependerá de la naturaleza de la fase tensionaria y de la característica del detector utilizado. ¿Okay? Por ejemplo, en cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masa, se usa el helio. ¿Okay? Se usa tanto el helio que todos los fabricantes producen equipo para usar helio. El helio sale caro, ¿eh? Tanque, 200 y pico de Panamá. Lo cuesta. Ok, entonces, ya hemos visto que el flujo está, afecta a la eficiencia. Hemos visto en la ecuación de Van Dimter, que ya usted lo tienen para el parcial próximo. Hay tareas de Van Dimter en la cual usted tienen estas curvas. Fíjense aquí cómo el nitrógeno es muy eficiente, pero en un pequeño rango. Si usted baja mucho el flujo, se vuelve muy ineficiente. Y si le sube mucho el flujo, también se pierde. Tiene que mantener casi constante. El helio permite subir más el flujo y el hidrógeno más todavía. ¿Okay? Se mantiene casi constante. El hidrógeno. ¿Ok? Entonces, para las técnicas cromatográficas de screening, sí, de mallado, como dice aquí, mallado, se usa el nitrógeno con detector de llamas, por ejemplo. Se usa el nitrógeno perfectamente. El que más se usa. Y el que tenemos en el laboratorio. Entonces, aquí el efecto de aumentar la velocidad. Lo ideal sería aumentar la velocidad para que salga rápido el análisis. Este análisis tarda 45 minutos. Mucho tiempo, se va casi una hora en hacer una corrida. Tiene que hacer la corrida de cada estándar y luego de cada muestra. Y eso ya a veces hay que hacer duplicado y cada corrida
1 hora, imagínense. O sea, lo que uno quiere es aumentar el flujo para que salga más rápido. Perfecto, y ya comienzan a pegarse más. 1, 3, 4. Aquí están. Aquí, aquí aumentamos. Pero 1, 2, 3, 4, 5. Pero esto es 1, 2, 3, 4. El quinto está por acá. No salió. Aquí está el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Al aumentar el flujo se va disminuyendo esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, teóricamente usted tiene que trabajar aquí. Aquí abajo, ¿no? En el mínimo. Pero como usted ve, si están suficientemente separados, usted puede subir el flujo, aunque no sea óptimo, para que se separen lo más rápido posible. Entonces, en la práctica, usted quiere que sea rápido y que se separen. ¿Okay? La eficiencia queda a un lado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hoy en día las columnas son tan eficientes, tiene miles y miles de platos teóricos que usted puede hacer el lujo de subir el flujo y trabajar por acá sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, eso se ve en un laboratorio. Usted puede hacer todo eso en el laboratorio. Bueno, verán demostraciones virtuales porque todavía no podemos ir, aparentemente. Lástima. Bien. O sea, hemos visto Van Dinter. ¿Ok? Que más cambia nitrógeno, pero más barato. ¿Okay? Aquí a esta velocidad es poco eficiente, pero si se separan, no importa. ¿Okay? Entonces, teoría versus práctica. ¿Okay? Y la analítica todavía sigue siendo un arte. ¿eh? Sigue siendo arte. Sigue siendo arte. ¿Okay? Bien, entonces, los parámetros que afectan el flujo. ¿Okay? El portador. Entonces, el flujo hay que medirlo. ¿Okay? Aquí están. Aquí dicen los flujos. ¿Pero cómo se mide este flujo? Lo básico es medir a la salida de la columna usando un medidor de burbuja. Aquí sale, esto es jabón. Si forma una burbuja de jabón, usted sale el gas aquí y se comienza a mover esto aquí, va subiendo. Usted mide el tiempo que tarda esto. Tiene el volumen en mililitros por minuto. Eso no es flujo lineal. ¿eh? Usted tiene que dividir eso entre el área para poder determinar el flujo lineal. ¿Ok? Pero bueno, hay una relación directa entre el flujo lineal y el volumen de elusión. ¿Okay? Bien, entonces, lo que usted mide afuera de la columna no es lo mismo que pasa dentro de la columna, porque dentro de la columna, okay, aquí está, este es el flujo afuera, usted mide con esto. Pero adentro la presión es mayor, por lo tanto el flujo, la temperatura también es diferente, va a cambiar. Si el flujo dentro de la columna no es el flujo afuera de la columna. Entonces hay que hacer una corrección. ¿Okay? Aparte que esta burbuja está llena de humedad de agua. Entonces tiene que medir el flujo seco. Entonces tiene que hacer una corrección de la presión del agua, la temperatura del laboratorio y la presión de salida, que es la atmosférica. 760 menos la presión del agua que ha dado por 15. ¿Okay? Este es un factor que debe ser multiplicado. Entonces, el flujo dentro de la columna es el flujo afuera que se mide con el burbujómetro o un medidor de flujo digital que cuesta $500. ¿no? Esto aquí puede costar de $10, $15. Pero esto es un aparato básico fundamental. Los medidores de flujo digitales, cuestan $500, $1000, se calibran con esto. ¿Okay? Porque esto es visual, volumen. Aquí está viendo el volumen y esto lo mide con un cronómetro. Son variables fundamentales y se usan para calibrar. Anyway,
el flujo adentro de la columna es el flujo afuera multiplicado por la temperatura de la columna, grados Kelvin, entre la temperatura afuera en el laboratorio, ¿no? Uno menos la presión del agua, la temperatura del laboratorio, eso está en las tablas. Y esta es la presión de salida, que es la atmosférica, ¿no? Aquí en la Universidad de Panamá tenemos la presión más o menos de a nivel del mar, que es 760 mil. No exactamente, es como 757, 58. Bueno, más o menos. Eso se mide con un medidor de presión atmosférica. ¿Okay? Bien. Entonces ya saben, el flujo dentro de la columna no es lo mismo que el flujo afuera, pero usted mide el flujo afuera. Tiene que corregirlo por este factor, hacer la corrección. ¿Okay? Entonces, el volumen de retención, fíjense que nosotros en un cromatógrafo medimos el tiempo de retención. ¿Okay? Todo hemos hecho con el tiempo de retención. Pero el tiempo no es una variable termodinámica. El volumen sí. Volumen, temperatura, la presión, ¿okay? Todo lo que ustedes ven en físico-química, en termodinámica. Ahí no aparece tiempo. Entonces hay que convertir el tiempo de retención al volumen de retención. Y el volumen de retención hacer todo el tratamiento termodinámico. ¿Okay? Porque el fundamento cromatográfico, basado en fundamentos físicos y matemáticos. ¿Okay? Y dentro del fundamento físico está la físico-química, y dentro de la físico-química está la termodinámica. La termodinámica o la termoquímica es el fundamento del tratamiento matemático teórico de la cromatografía. Ya yo le he explicado que todo concepto científico tiene que ser sustentado con un fundamento matemático. Todo tiene un fundamento matemático. Busque donde sea, en física cuántica, física química, ¿okay? Todo tiene un fundamento matemático. Y luego pasa a la física, a hacer la demostración o la química. Y el fundamento matemático de la cromatografía es la termodinámica. Y la termodinámica usa volumen, así que aquí está el volumen. Entonces, el volumen de retención es el tiempo por el flujo, porque el flujo es volumen por tiempo, unidad de tiempo. ¿Okay? Mililitros por minuto. Si mililitros por minuto lo multiplica por el tiempo en minutos, me da los mililitros. Así que esto es el volumen de retención, el tiempo de retención por el flujo. Y el volumen muerto usa el tiempo muerto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa ahora? El volumen se ve afectado por la presión. ¿Ok? Porque el volumen de un gas, estos son gases, se comprimen. Entonces el volumen dentro de la columna no es el mismo que el volumen fuera de la columna. Así que como hicimos aquí la corrección de flujo, también hay que hacer el volumen de el volumen. Estos son fundamentos matemáticos, ¿no? Entonces el volumen de retención corregido es el volumen de retención este que está acá arriba por un factor de compresión J. Y el factor de compresión J es la presión interna de la columna entre la presión externa al cuadrado menos 1 entre la presión interna al cubo menos 1, todo por 3 medios. Este es un factor J. ¿Ok? Y esa presión interna usted lo conoce porque lo mide en el laboratorio. Y esta es la presión afuera de la columna. ¿Ok? Y esto se usa cuando usted va a hacer un análisis. No, nadie usa eso. Pero ustedes como químicos, ¿okay? Son licenciados, van a ser másteres y doctores, tienen que tener los fundamentos científicos necesarios. Y este es el fundamento matemático. Tiene que saberlo.
Por eso ustedes dan termoquímica, dan fisicoquímica, química cuántica. Ustedes son licenciados en química, ustedes no son técnicos. Bueno, van a ser, ¿no? Químicos. Ya van a ser. Si hacen así, no hay problema. Bien. Bueno, esta es la matemática asociada, hace cálculo. En el libro hay problemas resueltos. ¿Okay? Fundamentos. Ahora, ¿por qué un compuesto sale primero y el otro sale después? Eso es debido a las interacciones del analito entre la fase estacionaria y la fase móvil. La fase móvil es el gas, ¿no? ¿Okay? O sea, esa interacción es lo que permite que se separen. ¿Okay? ¿Cuáles son los tipos de interacciones? Esto es química, es pura química. Ahí es donde entran ustedes a aplicarle a un técnico por qué se separa un compuesto. Ellos todavía no sepan, un técnico, pero saben mucho de cromatografía y saben hacer un análisis con menos de 1% de coeficiente de variación, pero no saben explicarlo. Usted en principio debe saberlo porque ustedes saben que son interacciones dipolo-dipolo permanente. ¿Ok? Por ejemplo, el carbono hidrógeno tiene un dipolo permanente, pues el carbono tiene polaridades 2,5 y creo que el hidrógeno 2,1. Hay una diferencia de 0,4 en dipolo permanente. ¿Okay? Dipolos inducidos, moléculas que no tienen polaridad y son inducidos. ¿Okay? Estos desaparecen. Esto es más fuerte que esto. Esto es inducido. Mientras haya una molécula que lo induzca, se va a producir. Luego vienen interacciones dipolo-dipolo instantáneos. ¿Okay? El nitrógeno no tiene dipolos, pero se pueden polarizar en un instante. Se forma un pequeño dipolo que hace que haya interacciones. Este es más débil todavía. Más débil, más fuerte, y el más fuerte de todos es el puente de hidrógeno. Es decir, los grupos OH, ¿okay? Son los más fuertes. Entonces, OH de alcoholes, de fenoles, de ésteres, de todo lo que tenga OH. Los ácidos carboxílicos son más fuertes todavía. ¿Okay? Una acetona, un aldehído, un aromático. ¿Okay? Todos tienen dipolos que van a producir interacciones. Entre más interacción hay entre la molécula, así el analito, y la fase estacionaria, más se va a quedar. Ya eso lo vimos, ¿no? Si tiene menos, va a pasar a la fase móvil y sale primero. El que tiene más interacción se queda de último. ¿Ok? Porque algunos químicos cromatografísticos que hacen un poquito de trampita ahí. Según Wikipedia, la cromatografía. Aquí Google me quiere dominar a mí. Un momentito. Ya. Decía que algunos químicos vivos, que por eso es válido, le añaden al gas nitrógeno, por ejemplo, otro gas, como por ejemplo ácido fórmico, el vapor, para que el gas portador sea más polar. Fíjense, esos trucos. Y hace entonces los que interactúan con el ácido salen primero. Entonces, mira, analítica es arte. ¿Okay? Ahí el ingenio todavía funciona. El ingenio humano funciona mucho en analítica. Usted sabe, cualquier truquito de eso le sirve. Pero tiene que validarlo e incluirlo en su protocolo de análisis. Eso es todo. Muy bien. Además de la polaridad, la temperatura es una variable importante. En cromatografía de gases, lo que usted varía siempre es la temperatura. Entre más alta la temperatura, más rápido sale el compuesto. ¿Okay? Pero menos se separa. Entre más baja la temperatura, tarda más en salir, se separa más, pero es más tiempo de análisis. Entonces, usted controla usualmente la temperatura. La polaridad de la columna casi nadie lo toca. Todo el mundo trabaja hoy con una columna fija.
pues tienen tantos platos teóricos. Vamos, tú puedes tener 100 por 1000, tú puedes tener 100 a 200.000 platos teóricos en una sola columna. ¿Para qué va a cambiarlo? A menos que lo haga a nivel forense, porque tiene que hacer pruebas independientes, ¿no? Ese es otro asunto. Pero hoy en día con una columna usted puede hacer casi todo. ¿Y qué es lo que cambia? La temperatura. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí dice, al aumentar la misma tiende a escapar el líquido. Más temperatura, más rápido en salir. Fases estacionarias. O sea, la fase estacionaria es lo que está en la columna. ¿Ok? La columna puede ser de por sí una fase estacionaria o puede estar recubierta de una fase estacionaria. ¿Ok? O hacer algún artificio. Vamos a verlo, esos trucos que existen ahí. Entonces, la fase estacionaria pueden ser líquidos y sólidos. ¿Okay? Los líquidos deben tener baja volatilidad, sí, alta temperatura de ebullición. Usualmente más de 300. Hoy en día, más de 300 grados centígrados. Que un líquido de 150 grados de temperatura de ebullición hoy en día es muy volátil. Hoy en día trabajamos con 300 grados centígrados de columna en cromatografía de gases. ¿Ok? Porque ahora enlazamos químicamente la fase líquida a la columna. Hacemos una reacción química y la fase queda químicamente enlazada. Usted puede subir hasta 300 grados hoy en día. Antes era 150. Ya fuera con esto. Las fases deben ser inertes a los solutos y la estabilidad química. Si no se debe descomponer a alta temperatura, no debe reaccionar con los solutos. Si no se descompone una reacción química, ¿eso qué? Nada más debe separar, no debe reaccionar. Debe tener un recubrimiento uniforme. Eso es importante. ¿Okay? Los primeros en trabajar en nanotecnología fueron los cromatografistas, que tenían que hacer un recubrimiento uniforme de los soportes. Entonces tenían que ver partículas de micrómetros recubiertos con una capa uniforme de micrométrica, casi a nivel nanométrica. Fueron los primeros a usar microscopio electrónico para ver la uniformidad. O sea, es un parámetro muy importante. Si no está recubierto uniformemente, va a haber áreas de absorción, desorciones que no son uniformes. Esto es alta tecnología, ¿no? Baja viscosidad, bueno, también. Selectividad a la separación. ¿Okay? Vamos a ver que hoy en día la selectividad, hay 3 tipos de selectividad basados en la polaridad. Polaridad baja, media y alta. Ya. Antes, estamos hablando cuando nosotros estudiamos en la universidad, sacamos una maestría, en México estamos sacando una maestría, la profesora Marisa hizo su maestría en cromatografía, usando cristales líquidos como fase estacionaria. Y había otro grupo que estaba usando cera, la cera de candelilla para fase estacionaria. Miel como fase estacionaria. Todo el mundo inventaba cualquier locura. Y salían cosas bonitas, ¿no? Pero a la hora de reproducir, ¿quién reproducía eso? Entonces, eso fue poco a poco cambiando. Y hoy en día nada más se habla de polaridad. Vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces, fases estacionarias de baja polaridad, polaridad media y alta polaridad. Y ya es suficiente. O sea, hoy en día trabajan con las 3 fases, o algunos nada más 2. Siempre baja polaridad y la otra es media o alta. Ya. Y muchos ni siquiera hoy en día usan una sola fase que es no polar. Una supercolumna. ¿Ok? Bien. Los parámetros críticos para la separación de los solutos son la polaridad y el punto de ebullición. ¿Ok? Entonces,
para hacer el pronóstico, quién sale primero, quién sale después, tiene que ver la estructura química y ver la polaridad. El que tiene más polaridad se retiene más en la fase estacionaria. Y el punto de ebullición, el que es más volátil sale primero, el menos volátil sale después. Pero combinando esos dos, usted puede hacer pronóstico. Profesor, una pregunta. Sí. Eso de el que se retiene es más polar, ¿no depende que la fase estacionaria también lo sea? Porque tipo, si tiene otro tipo de interacción, No, ¿se no, retiene no. el no polar? No, ¿O es así? no, siempre es así. Siempre es así. Lo que pasa es que la interacción con la fase estacionaria, si es no polar, es porque hay una interacción polar ahí. Hay una interacción. ¿Ok? Es que no polar con no polar, no. El más polar va a salir siempre después. Olvídese. Lo que pasa es que usted puede cambiar la fase estacionaria en un más polar para mejorar la separación por el tipo de interacción. Pero el más polar, un ácido carboxílico, va a salir después de un alcohol, no importa que sea fase estacionaria primaria, polar o no polar. Si la fase estacionaria es polar, va a salir mucho después, porque hay más interacción. ¿Ok? Eso, Listo, profe. esos son, yo estoy hablando con experticia. Yo tengo casi 40, 50 años de estar trabajando en cromatografía. He hecho miles de análisis. Y eso es lo que mi experiencia en esto. Yo trabajo con cualquier tipo de compuesto, drogas, de todo, de todo. Y esto es lo que yo observo. Bueno, claro, estos son los libros textos. La teoría siempre es importante, ¿no? Pero como dije, al final, la química analítica es un arte y la experiencia vale. La fase estacionaria se va a clasificar por su polaridad, polaridad. La polaridad se va a determinar por su índice de Kovács. Claro, hay varias ecuaciones que permiten determinar matemáticamente ese tipo de factor de retención, es decir, polaridad. Porque entre más polar, mayor va a ser el factor de retención. ¿Okay? O sea, aquí hay algunos algoritmos matemáticos, ¿okay? Que no lo vamos a ver. Vamos a ver otros más usuales. ¿Okay? Primero es el índice de Kovács, ¿okay? Que se usa para identificar también los compuestos. Hoy en día los compuestos se les reporta su índice de Kovács. Pero como la fase estacionaria es un compuesto, también tiene su índice de Kovács. ¿Okay? Entonces, ese índice de Kovács que veremos después, porque es una variable se llama fundamental de un compuesto, una variable cromatográfica. Me dice que el índice de Kovács I es 100 veces multiplicado por N, donde N es el número de carbón de un compuesto, más N logaritmo del tiempo de retención del compuesto desconocido menos el logaritmo del tiempo de retención de la molécula de un patrón de referencia N. ¿Okay? Logaritmo de Tn más Tn más menos logaritmo de Tn. Por ejemplo, si usted quiere usar como patrón de referencia hidrocarburos, que es lo que se usa en los índices de Kovács, usa hidrocarburos. ¿Okay? CN, ácido N más N es un hidrocarburo saturado, ¿no? Un alifático. Si N vale 6, es el hexano, ¿ok? Hexano. Entonces, N aquí, esta N mayúscula sería 6. Así que aquí sería 600 más algo. ¿Okay? Entonces, este es el tiempo de retención del desconocido. Este es el tiempo de retención del hexano, de N igual a 6. Este es el tiempo de retención del hexano más el hidrocarburo que le sigue. Supongamos dibujito. No lo digas, escríbelo.
Eso me dieron mis profesores de docencia. Bueno. Vamos a ver, usted tiene aquí un cromatógrafo. Tiempo, retención. Y bueno, la respuesta del cromatógrafo. Usted tiene aquí un pico, aquí un desconocido, aquí otro. Este es N, supongamos que aquí es 6 carbono, ¿no? N6. ¿Ok? Y esto aquí sería N8. Sería el octano. Este sería hexano. Y este es su desconocido X. ¿Ok? Entonces, este sería N igual a 6. Y este sería N minúscula, sería igual a ¿qué? 8 menos 6, 2. ¿Ok? Para que me dé 8. Sí. N más N es 8. 6 y este es 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Para los índices de retenciones, usar 2 patrones y el desconocido queda en medio de los 2 patrones. ¿Ok? Entonces, la N tiene que ser, sale antes del desconocido y la N minúscula, esta que está acá, N más N, sale después de X. ¿Ok? Entonces, si la temperatura es constante, la variación de esto es logarítmica. Si la temperatura alguna es ascendente y lineal, esta es una función lineal. Eso lo veremos después. Pero esto es lo que aparece aquí. ¿Ok? El índice de retención, en el caso anterior, sería 100 por N. El hexano es 6, 600. N, que sería 2. ¿Okay? Este vale 6, este vale 2. En el caso anterior, porque el logaritmo de tiempo de retención del desconocido menos el logaritmo de retención del hexano, el logaritmo de tiempo de retención del octano, que sería 6 más 2, 8, octano, menos el logaritmo de retención del hexano. ¿Ok? Todo esto son basados en tiempo de retenciones. ¿Eh? Y eso sale en cromatógrafo. Entonces, su índice de retención va desde N por 100 a N más N por 100. Es decir, 6 por 100 es 600 y 8 por 100 es 800. ¿Okay? Entonces, su desconocido va a tener un índice de retención que va a estar entre 600 y 800. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me está diciendo esta ecuación matemática. Claro, eso quiere decir que si nosotros graficamos el número de carbonos versus el logaritmo del tiempo de retención, me va a ser una línea recta. Eso lo veremos después. Pero esta es la ecuación matemática. ¿Okay? Y este concepto se usa para clasificar las fases gestacionarias. ¿Okay? Entonces, el índice de retención de Kovács aplicados a las fases estacionarias se le llaman índice de Bach-Reynolds o índice de Roche-Schneider. ¿Ok? Son índices. ¿Ok? Y ese índice me va a decir quién es más polar y quién es menos polar. Entre mayor el índice, más polar. Y entre menos índice, menos polar. Entonces, ¿qué se hace? Se coge una fase estacionaria no polar. ¿Cuál es el no polar? El escualano. El escualano es un hidrocarburo saturado. Un alifático por carbono e hidrógeno de alto peso molecular. Es viscoso, pero no tiene polaridad por un carbono e hidrógeno. ¿Ok? Ya. Sí, el escualano se considera como fase estacionaria no polar.
Y todas los otras fases estacionarias se miden a partir de esto. Entonces se inyecta un compuesto de referencia en escualano y se inyecta ese mismo compuesto de referencia en otra fase estacionaria. A ambos se le miden sus índices y la diferencia en los índices es la medida de la polaridad. A mayor delta I, más polar es la fase estacionaria. ¿Ok? ¿Y para qué sirve eso? Porque si usted tiene dos fases estacionarias no polares, si usted no separó dos compuestos en uno de ellos, no lo va a separar en el otro. ¿Por qué? Porque los dos son no polares. ¿Ok? Entonces, si usted quiere, si dos compuestos no se separaron en una columna no polar, usted busca un delta I más grande. ¿Okay? Una fase estacionaria media. ¿Okay? O una polar. Por ejemplo, una fase estacionaria no polar sería la metilsilicona. ¿Ok? Metilsilicona que el S30. ¿Ok? Es no polar. Una fase estacionaria de polaridad media, el OB17, 50% fenilmetilsilicona. Una polar sería fluorosilicona, cianosilicona o un poliol, ¿ok? Carbowax penteme, por ejemplo. Eso lo veremos después. Pero lo que interesa aquí es, si usted no separa dos compuestos con una columna de polaridad no polar, usted tiene que cambiar a otra polaridad. Porque si sigue usando otro compuesto, otra fase estacionaria no polar, aunque sea químicamente diferente, no se van a separar. Y de ahí la importancia de definir la polaridad de la fase estacionaria. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los compuestos que se usan para medir los compuestos de referencia para medir la polaridad? Se usan como aromático, el representante oficial es el benceno. Como alcohol, el representante legal, N-butanol. Como cetona, el representante legal, 2-pentanona. Como nitro, porque es un compuesto polar, es el nitropropano. Y como amina se usa la piridina. ¿Ok? Entonces, todas las fases estacionarias se miden usando estos 5 compuestos de referencia. ¿Ok? Se miden las delta I, ¿ok? Escalando con la fase estacionaria usando benceno, luego butanol, luego pentanona, luego el nitropropano y luego la piridina. Y todos esos índices se suman y me da la suma de los índices. Esa es la polaridad total. ¿Ok? Y eso es lo que usted usa para ver quién es quién es más polar. ¿Ok? Aquí está. Aquí tipo de interacciones, ustedes saben todas estas cosas. Benceno, butanol, butanol. Okay. Estos son los que se usan para definir las fases estacionarias. O sea, aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, todas las fases estacionarias se miden a partir del escualino. Escualano sería, escualano. ¿Ok? Saturado. Entonces, el índice usando X' es benceno. Usando el benceno, el tiempo de retención se toma como 0. 0, 0, 0, porque ese es el de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dimetilsiluxano. ¿Ok? O metilsilicona, que le dicen, ¿no? ¿Ok? Se midió el benceno con el escualano y se midió el benceno con el metilsilicona. La diferencia fue de 15. Se usó el butanol, la diferencia fue 53. Con la pentanona dio 44, con el nitropropano dio 64 y la piridina dio 41. Aquí se ve que donde hubo más interacción, el aromático, el compuesto con la metilsilicona, que es silicona solamente. ¿Okay? Metilsilicona.
es la 64, que es la nitropropano, porque él es un compuesto polar. ¿Ve? Interaccionó con él. Después interaccionó fue la Y, ¿quién es? Es un alcohol primario. Tiene sentido, ¿no? ¿Okay? Tiene el protón más expuesto. Después siguió ¿quién? 44. La U, que es la Z, la pentanona con una acetona. Después interaccionó con la mina, que piridina, porque es una mina aromática, ¿no? Tiene atracción aromática. Y el último, el que menos interaccionó fue el 15, el aroma, el benceno. Entonces, este es el que más se usa como fase estacionaria no polar, la metilsilicona. S30 o S1, S10, tiene diferentes nombres, ¿no? A veces se usa el 10-fenil metilsilicona, que es un poco más polar. Fíjense, la suma de todo esto es 217. Si usted le pone 10% de fenil a la metilsilicona, sube la polaridad de 217 a 400. ¿Okay? Si pone 50% de fenil, que es el OB17, el más utilizado como polaridad media, tiene 800. ¿No? Entonces, 200 es polaridad baja, 800 es medio, y estos ya son polares. Fluoro, propil, 1500 ya es polar. OB225, que es cianopropil, 1800 ya es polar. Etilenglicol, 2000, polar. El más polar de todo es el dietilglicol succinato, que es 3000, ya es una exageración. Esto puede hasta romper la molécula. Como polar, el más polar de todo se usa es el polietilenglicol, 20M, 20 millones, ¿no? 20M. Y después, esto es bastante interactivo, se retiene mucho, puede hasta romper moléculas. Se usa a veces cianosilicona o fenilsilicona como polares. Polaridad media, 50% fenil, no polar, metilsilicona. Ya, se usan 3 nada más. Pero aquí están explicados, con este tipo de diagrama, usted sabe quién interactúa más de la estructura química. Entonces, esta es química, la interacción es química. ¿Okay? Pero analíticamente son estos números. 200 no polar, 800 medio, 1500 alta polaridad. Y listo. ¿Ok? Bueno, aquí está la metilsilicona. ¿Ok? Que es metilsilicona unido a la silicona, la estructura de silicona, ¿no? Este es fenilsilicona, cianosilicona, ¿okay? Metilsilicona, cianosilicona, ¿okay? Carbovax, polietilenglicol, tiene un polímero, varios OHs, O y OH, ¿no? Muy polar. Cianosilicona, este es cianofenil. ¿Ok? Entonces, ya, eso es todo. Fíjense cómo se usa mucho la silicona. ¿Eh? En cromatografía, mucha silicona. Mucha silicona. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? El escualano, ¿ok? C30H62, ¿no? Es puro hidrocarburo, ¿no? La pieza L se usa no polar, que ya lo... Fíjense, el S30 es metilsilicona. Sirve hasta 350 grados centígrados, de 50 a 350. Como no polar, se usa este, porque mira la temperatura, usted pide de 50 hasta 350 grados. Uf, casi temperatura ambiente a 50 es altísimo. Fenildimetilsilicona, ¿okay? O B2 fluoropropilsilicona, pero no se puede calentar mucho, y porque tienen glicol, menos se puede calentar. Carbovax. ¿Okay? Estos son un poco más modernos. Fíjense, no polares,
Todos estos son no polares. Si usted usa cualquiera de estos, son iguales, aunque tengan nombres comerciales diferentes o estructura química diferente. Si no son no polares, va a separar con un no polar. Si usted no separó algo con no polar, si usa cualquiera de estos, no le va a separar. Es porque son en polaridad lo mismo. Si no separó aquí, pase a uno polar por aquí. Perdón, medio polar. Estos son no polares, perdón. Estos son unidad medio, cambia de aquí para acá o de aquí para acá. No polares. Dimetil polisiloxano o metil silicona, lo dicen, ¿no? Realmente es dimetil silicona. Nombre comercial S30, OB1, OB101, DB1, SPB1, HP1, RTX1, CPP-SIL5B. Todos estos son nombres comerciales de la misma cosa. Entonces los comerciantes nunca le dicen que es dimetil polisiloxano, nunca. Les dicen un nombre para que usted compre ese producto. Así es, ¿no? O sea, comercialmente siempre es cuestión de patente, todo es tabú. Es como químico, ¿sabe? Estos son la misma cosa. Si le pones 5% de fenil siloxano, es un poquito más polar, pero todavía es no polar. Por ejemplo, el DB5, el 5 tiene que ver con el 5%, el DB1 tiene que ver con el 1%. No, el 1 tiene que ver con 1, no polar. El 5 tiene que ver con el 5%. Todos estos son iguales. ¿Okay? Polaridad media, el que más se usa, OB17. El cianopropil, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Este es polar. Mira, aquí está. Ah, ve. Cianopropil fenil. No, esto debería estar acá. Aquí hay un error. Pero bueno. Entonces, polaridad media, OB17, es sumamente utilizado. La pareja más usada, OB17 con OB1. Es la parejita más usada. Claro, tienen otros nombres, ¿no? Y polares se usa el cianopropil y el fluoropropil, pero el ciano, OB225. ¿Okay? Es una buena pareja. OB1, OB17, OB225. ¿Ya? Este es muy polar. ¿Okay? Esto es tan polar que es capaz de separar compuestos isoméricos. Por ejemplo, la levoanfetamina de las dextroanfetaminas se separan por esta columna. Esta otra no la pueden separar. ¿Okay? Y eso es importante porque en drogas hay compuestos que levógiros no son drogas activas, ¿okay? No son agonísticos, pues. Pero la forma dextro sí. Entonces, si usted quiere saber si se están metiendo un compuesto no controlado por no controlado, usted tiene que separarlo. Y si son ópticamente activos, tienen que usar compuestos polares, ¿no? Esto sí es capaz de separarlo. Bien. Entonces, el índice de retención, yo estaba señalando, el índice de retención que se usa no solamente para determinar la fase estacionaria, sino para definir un compuesto. ¿Okay? ¿Por qué le decimos esto? Porque el tiempo de retención no es una variable muy reproducible. Hoy te tiene su cromatógrafo, inyecta anfetamina y le da 3 minutos de retención. Mañana usted hace lo mismo y le da 3.1 minutos. Pasó mañana, lo repite, le da 2.9 y es el mismo compuesto. Porque ese tiempo de retención absoluto. Lo que se usa entonces, usa tiempo de retención relativos. ¿Relativos a qué? Relativos a un compuesto de referencia. ¿Ok? Los compuestos de referencia son los hidrocarburos saturados. Son el índice de retención utiliza hidrocarburos saturados. ¿Ok? El número de átomos, esto es 3, esto es propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonanos. ¿Okay? Eso es el número de carbono. Si usted grafica
el tiempo de retención de estos compuestos saturados, alifáticos saturados, y le saca el logaritmo del tiempo de retención, me da una línea recta. ¿Okay? Entonces, lo que tiene que hacer usted es tomar los compuestos de referencia. Usted compra un kit que trae, bueno, trae hexano, trae nonano, octano, nonano, decano, por ejemplo, un decano. Es un kit que vienen ampolletas. Son compuestos de hidrocarburo saturado puro. Usted lo va inyectando y le va determinando los tiempos de retención. Entonces, coge su desconocido. ¿Ok? Si su desconocido aquí queda entre 5 y 6, tiene un índice entre 500 y 600. Aquí está el índice de O. No. 537. ¿Ves? Pero fíjate que esto no es lineal, que aquí es logaritmo. Ten cuidado. Aquí hay un desconocido que está entre 5 y, no, entre 6 y 7, así que tiene un índice de retención de 644. Este desconocido está entre 7 y 8, tiene un índice de 749. Porque siempre, recuerda, se multiplica esto por 100. ¿Okay? Y estos índices se reportan. Usted cuando hace un compuesto nuevo o reporta un compuesto desconocido, usted no reporta el tiempo de retención, no lo reporta por curiosidad. Usted tiene que determinar su índice de retención y reportar el índice de retención para que un colega suyo pueda repetir el experimento usando estos hidrocarburos de referencia. De hecho, existen libros enterecitos de cromatografía de gases que tienen enlistado todos los miles de compuestos a partir de su índice de retención. No del tiempo de retención, de su índice de retención, este índice que está aquí. Entonces es importante saber cómo se maneja el índice de retención, no se calcula, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un problema, a ver, ¿y dónde está el problemita? Ahí, ¿qué se hizo? Este problema salió del scoop. Permítame buscar el scoop. Dios, ¿dónde quedó el scoop? Yo sabía, algo me faltaba. Ya ayer lo busqué. A ver si lo encuentro. Un momentito. Pero rápido. Aquí debería estar. Bueno, no sé, lo perdí. Bueno, vamos a continuar, vamos a perder tiempo aquí. Vamos a ver un ejemplo, pues. Estaba, déjame ver si está aquí. Que yo ayer me dediqué a hacer esta cosa. Bueno. No sé qué se me hizo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este que está aquí. Tenemos una serie de experimentos que aparece aquí, este que está aquí. Estos datos que están aquí son estos que están acá.
Para el hexano, este es el tiempo de retención. Para el octano, este es el tiempo de retención. Nonano, decano. ¿Ok? Este tiempo muerto. Entonces, usted en Excel lo que tienen que hacer es hacer esto mismo que está aquí. Poner los tiempos de retenciones, el número de carbono de los estándares de referencia, ¿no? Son hidrocarburos saturados. Y el tiempo de retención. ¿Sí? Aquí ponen el logaritmo del tiempo de retención. Esto es el logaritmo de esto, lo copian, ¿no? Se grafican número de carbono X versus el tiempo de retención y sale una línea recta. ¿Ok? Entonces, todo lo que tienen que hacer es determinar la pendiente usando el Excel. Entonces, calcular X y Y, se carga la pendiente y el intercepto. Entonces, la ecuación es el logaritmo del tiempo de retención es la pendiente por el número de carbono más P. O sea, el número de carbono, el logaritmo del tiempo de retención menos B sobre M. ¿Ok? Entonces, su desconocido, aquí está el tiempo de retención. Entonces, lo que tienen que hacer aquí, poner esta ecuación. Logaritmo de tiempo de retención de 25 menos B, que es esto que está acá, todo entre M, y aquí da 874. Multiplicado por 100 es 874. ¿Cuánto da aquí? Para ver. Bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo que yo puse aquí. Entonces vamos a ver el Excel, que esto lo saqué yo. Ayer me puse a hacer el Excel este. Aquí está, ¿eh? Entonces, aquí nada más tienen que poner su desconocido. Usted, experimentalmente su desconocido dio 20 minutos. Este es el índice 785. Y esto es lo que usted tiene que reportar, ¿no? Tal vez 785 con una cifra nada más, ¿no? ¿Ok? Profesor, una pregunta. Y El logaritmo del tiempo de retención de este que tiene ahí ahorita enmarcado, ¿de cuál tipo de retención es? De las 4 estándares. del desconocido. Ah, ¿y cómo se Porque calcula? esto aquí son logaritmos del tiempo de retención. Aquí están, ¿ok? Estos son logaritmos, así que tienen que sacarle el logaritmo del desconocido. ¿Ok? Sí. ¿Cuál es la curva esta? El logaritmo de tiempo de retención. ¿Ok? Es un tiempo de retención corregido, perdón. Es corregido. El logaritmo de E6, el logaritmo de tiempo de retención menos el tiempo muerto que está acá. ¿Ok? Es corregido. Ok. Bien. Si usted lo grafica, esto versus esto que está acá en línea recta. Entonces, la gráfica es logaritmo de tiempo de retención, que es Y corregido. Es igual a pendiente más X, que es el número de carbono, más B, el intercepto. De la B y la M que sale en Excel. ¿Ok? Entonces, esto es logaritmo de tiempo de retención corregido. Aquí también es primo. Logaritmo de tiempo corregido menos B, ¿ok? Entre M. ¿Ok? Esto aquí es logaritmo de tiempo de retención menos D6, ¿ok? Es el corregido menos B, que está acá. Ok. Hay que corregirlo, sí. Corregido. Ese me da el número de carbono. Multiplicado por 100 me da 781. Ok. Bueno, estos son. Vamos a ver cuánto tenía aquí esto. El 3, por ejemplo. Bueno, aquí no. Hay que verlo, a ver los ejemplos.
Pero bueno, Una entonces, pregunta. sí, El número de carbono cuando lo multiplicamos por 100, ¿qué es lo que nos da? índice de retención o índice de Kovacs. De Kovacs. ¿Qué es Kovacs? Aquí está. Está acá. Ok, bien. Ok, entonces aquí en la práctica usted nada más tiene que poner el tiempo de su desconocido, 15.2, lo que sea, y le da directamente el índice. Y esto es lo que le interesa. Esto es lo que se reporta, porque esto es lo que está tabulado. Usted puede buscar en las tablas, los handbooks, los índices de retención que den 664 para una columna no polar o B1, por ejemplo. La columna es importante. La temperatura no importa mucho. ¿Ok? No importa. Porque esto está incluido en el tiempo de retención de Kovacs. Profe, entre mayor sea ese índice es más polar. No. Es una combinación de polaridad y de peso molecular, recuerden. Ok. Entre más pesado también es mayor el índice, pero entre más polar más se retiene también. Pero eso le da una idea. Por ejemplo, un índice de 600 me dice que tiene de 6 a 7 carbonos. ¿Está viendo? Eso da información. Pero un tiempo de retención de 15 minutos no me dice nada. Este índice ya me dice algo. ¿Ok? Pero por supuesto, si su compuesto tiene, por ejemplo, 5 carbonos y tiene un índice de 600, quiere decir que es muy polar, porque se salió de 500 y llegó a 600. O sea, ahí me viene la interpretación del químico. ¿Ok? Siempre tiene que haber interpretación ahí. Pero de todo modo, el índice de retención es lo que hay que reportar y trabajar. ¿Ok? Regresamos a... Ok, este es el ejemplo del libro. Tengo que buscar bien el libro. Porque en el libro está esto. Aquí están los tiempos. Creo que están los tiempos experimentales. Aquí están los logaritmos. No se puede hacer nada. Pues yo ayer, qué raro, me puse a hacer este experimento. Ese cálculo no sé dónde quedó. Eso está en el Scoop. Bueno, ustedes pueden buscar en el libro este mismo experimento. Vayan haciendo su Excel y le tienen que dar los valores que están ahí, que están en el libro. El libro tiene ese problema desarrollado. No tiene la respuesta prácticamente. Aquí yo hice, aquí yo agarré mi RLIN viejo que yo tenía y lo adapté. Nada más le puse una columna de logaritmo. Y aquí me sirve mi tiempo muerto, que es experimental. Pongo mi desconocido, aquí me da el índice de retención con la incertidumbre. Claro, está un poco más avanzado, ¿no? Pero suficiente con el índice de retención. Suficiente con esto que está aquí es suficiente. Tiempo de retención, número de carbono, esto lo sacan los logaritmos, el tiempo muerto, corregido, R', es el logaritmo de esto menos esto que está acá. Esto menos esto. Y debe dar una línea recta. Yes. Entonces usan la ecuación esta. Este es corregido. ¿Eh? Ahora yo lo voy a corregir bien. R' menos B entre M. Y le da carbono. El carbono por 100 le da el índice. ¿Ok? Aquí está el problema este. Esto da 874. ¿Y cuánto me dio a mí delante? Un momentito, ¿cuánto me dio a mí delante? Pues sí. Tiempo de 25. Un momentito. De 25
871. El tiempo muerto. 315. 13. $13.20 centímetros. $875. Bien. Bueno, yo tomo eso y se lo voy a corregir. Y se lo envío. Cualquier cosa aquí. Bien. Ok, entonces eso con respecto al índice de retención, ¿no? Excel, no, yo tengo que ver ahora PowerPoint. Bien. Vamos a proseguir. Entonces, este cálculo importante, esto viene seguro en el examen. Cálculo de índice de retención. Imagínate, así que vaya trabajando en el Excel. Ok. Entonces vamos a entrar a la instrumentación ahora. Ok. La instrumentación básica de un cromatógrafo de gases consiste en fuente de gas portador, correguladores y medidor de presión, sistema para introducir las muestras, que es el inyector, columna cromatográfica, detector, sistema para tratamiento de datos. 1, 2, 3, 4, 5. Todos los cromatógrafos tienen esto. ¿Okay? Claro, hay detectores baratos, como le llama, que cuestan unos $2.500. Un masa pues cuesta $250,000, ¿no? Okay. Bien, o sea, aquí están los componentes. Gas portador, que es un tanque, ¿ok? De alta presión, que tiene control de presiones aquí, y el cromatógrafo también tiene control de presión y de flujo. Esto es el inyector, que está a alta temperatura para que cuando se inyecta la muestra se vaporice todo. ¿Okay? Entonces todo el vapor de la muestra se separa en la columna que está en el oven, que está en el horno, que se mantiene constante o sube y baja según lo que usted quiere hacer, un gradiente. Lo que va separándose se va detectando a la salida, el detector, ¿ok? Y entonces usted puede, si quiere, enfriarlo para recoger la muestra, ¿no? Si quiere hacer un preparativo, pero esto no se usa en analítica. En preparativa sí se usa. Bien. Entonces, usted tiene un cromatograma que solamente tiene tiempo de retenciones y respuesta de detector. Eso es todo. ¿Ok? Que tiene un pico. Entre más grande el tamaño de ese pico, mayor muestra hay. Y el tiempo de retención me dice qué compuesto es. Así que este es un análisis cualitativo y cuantitativo. Y de ahí se calcula todos los parámetros que hemos visto, ¿no? Resolución, constante K', constante termodinámica, todo se calcula ahí. Todo, a partir de este cromatograma. Bien, ¿okay? Aquí hay otro diagrama. Gas portador, control de presión, control de flujo, inyector, horno, columna, detector, procesamiento de señal, ¿no? Aquí el procesamiento, aquí está la computadora, ¿no? Y esto va conectado a la internet hoy en día. Ya. Desde la casa puede controlar un cromatógrafo. De hecho, el cromatógrafo que está en la escuela de química abajo se puede controlar de una oficina. Se puede hacer. Y tiene masas de abajo. Bien, aquí hay otro diagrama, pero un poco más realista. O sea, en un laboratorio que tiene un cromatógrafo de gas debe tener tanques.
tanques de 1700 a 2000 casi PSI. Esto es una bomba. ¿Ok? El gas portador, usualmente helio o nitrógeno. Aire e hidrógeno en caso que tiene detector de llamas, porque es el detector más utilizado hoy en día. ¿Ok? Tiene filtros y trampas, ¿okay? Para purificar las líneas. ¿Okay? Usualmente esto está fuera del laboratorio. ¿Okay? Son normas de seguridad. Todavía lo tenemos nosotros dentro del laboratorio y estamos tratando de bajarlo, ¿no? Pues esto es una bomba. Entonces, esto ya está en el laboratorio. ¿Ves? Esto es un cromatógrafo. Adentro está la columnita. ¿Okay? Esto aquí es el inyector que está caliente. La temperatura de este es mayor que la de la columna. Esto llega hasta 350, 400 grados. Inyecto una microjeringuilla. Aquí está el detector y la salida analógica. Aquí el control, procesamiento del cromatógrafo. Y esto está conectado a la computadora que puede controlar o no controlar el cromatógrafo. Esto puede ser solamente un graficador o puede tener un control. Que aquí controla la temperatura de todos los componentes. ¿Okay? Aquí está lo mismo, son varios diagramas. Vamos a ver un primer video. Aquí porque no sale, no me sale aquí. ¿Qué pasó? No sale. Un momentito. Déjame salir de... No sé, creo que tengo que entrar directamente al video. Que ya me pasó la pasada. Vamos para allá. Pues. Y si uno... A ver... ¿Por qué no me sale ahora? ¿Qué está pasando? Otra vez a ver. Share. Vamos directamente aquí. Directamente aquí. A ver si la agarra. ¿Y por qué no sale el video? Qué raro. Me están haciendo trampa esto aquí, ¿eh? ¿Por qué no me quiere salir esto? Sorry, no sé qué está pasando aquí. Bueno, ya está. Déjame ver. Eso debería salir. No quiere correr. Aquí lo estoy viendo yo en mi pantalla, pero ustedes no lo ven allá. A ver, compartir. ¿Qué puedo hacer yo aquí?
No sé. Vamos a ver nuevamente. Ajá. Están viendo ahí, ¿no? Sí, se ve. Ok. Aquí está. Bueno, esto es para inyectar. Se usan microjeringuillas. Esto es una jeringuilla de 10 microlitros. Hoy en día se inyecta menos de 1 microlitro. ¿Eh? A veces se inyecta 1 microlitro y hay que dividirlo entre 100. Se inyecta 0.01 microlitro. Así que son las cantidades que se usan hoy en día para no saturar la columna, ¿no? Pero es el inyector. Al final se inyecta es con este aparato y el cromatógrafo se encarga de dividirlo más. Veremos eso después. Aquí está la columna. Aquí está el inyector, ¿no? Aquí se inyecta porque se vaporiza. Se vaporiza y se va separando. Aquí tiene que estar el detector. Y el detector va al graficador. A medida que va saliendo algo, se va formando un pico y tenemos un cromatograma. Vamos a verlo. Este es un detector de llamas. Veremos después con más detenimiento. Se inyecta aquí, se va separando y cada vez que detecta algo, sale algo acá. ¿Ves? Se está separando, sale un compuesto y sale el otro. Bueno, ya hay uno nada más. Entonces, este es un detector de llama. Aquí el compuesto se descompone en forma de iones, los iones se detectan y sale una señal. Entonces, lo que sale en el cromatograma es una señal que forma un dibujito. El dibujito es un cromatograma. ¿Ok? Estos son detectores que pueden ser selectivos, universales o específicos. Específico puede ser un espectrómetro de masas. ¿Ok? Bueno, eso era para que tú tuvieras un dibujito ahí. Ok. A ver qué más puedo hacer por acá. Ese es el 1. Bueno. Ya sé, tengo que... Este es otro. Voy a prender aquí. Chromatography, GC, is a common type of chromatography used in analytical chemistry for separating and analyzing compounds that can be vaporized without decomposition. In gas chromatography, there is a mobile phase which is a carrier gas, such as helium, nitrogen, and argon, and there is stationary phase. ¿Están escuchando la voz del locutor ese o no? Sí, se escucha. Sí, ok, voy a seguir. Practiquen su inglés. The column, which located in an oven where the temperature of the gas can be controlled. There is also a detector that measures analytes in a gas stream attached to the GC system. The flame ionization detector is almost universally employed, where the flame commonly is generated with hydrogen and air. The auto sampler provides the means to introduce a sample automatically into the inlets. Also, manual insertion of the sample is possible.
The column inlet, or injector, is attached to the column head and provides the means to introduce a sample into a continuous flow of carrier gas. In the injector, a sample is introduced into a heated chamber via a syringe through a septum. The heat facilitates volatilization of the sample and sample matrix. The carrier gas then either sweeps the entirety, splitless mode, or a portion, split mode, of the sample into the column. In split mode, a part of the sample carrier gas mixture in the injection chamber is exhausted through the split vent. In splitless mode, all the sample carrier gas. Si aquí están explicando, este es el inyector, te ponen un microlitro ahí, pero hay dos maneras de inyectar esto. Split es decir, separación. Una parte de la muestra pasa a la columna y parte se bota. ¿Ok? Usted puede hacer un split 1 en 100. Si ponen un microlitro, un 100 a la parte del microlitro pasa aquí y 99 se pierde. ¿Ok? Usted puede setear ese split. Hay split y splitless. Eso lo vamos a explicar más adelante. This mixture in the injection chamber is transported through the column. Two types of columns used in GC: packed column, where the stationary phase is coated directly in the column, and capillary column, where the stationary phase is coated with the inner wall of the column. The mixture separation is based on differential partitioning of the components between the mobile and stationary phases. The component which has less affinity to the stationary phase, consequently less interaction, travels faster and eluted out first. And the component which has more affinity to the stationary phase, consequently more interaction, travels slower and eluted later. In addition, other factors influence the separation of the components, such as column temperature, carrier gas flow rate, column length, and amount of material injected. As compounds elute from the column, they interact with the detector. Different types of detectors can be used, such as the flame ionization detector, thermal conductivity detector, and mass spectrometer detector. The operation of the flame ionization detector is based on the detection of ions formed during combustion of organic compounds in a flame, which generated by hydrogen and air. To detect these ions, two electrodes are used to provide a potential difference. The positive electrode doubles as the nozzle head where the flame is produced. The other, negative electrode, is positioned above the flame. When an organic compound is mixed within the hydrogen flame, mainly carbon ions are generated. And a current is produced between the electrodes proportionally to the amount of organic compound present. This current is measured with an electrometer, amplified into proper voltage, and fed into an integrator. The manner in which the final data is displayed is based on the computer and software. The number of peaks present can indicate how many components are in the mixture. Usually, the x-axis of the gas chromatogram shows the amount of time taken for the analytes to pass through the column and reach the FID detector. Typically, the y-axis, or the area of the peak, is a reflection of the amount of a specific analyte that's present. Okay. Listo. Bueno, entonces vamos a quedar hasta aquí, introduciendo lo que es la cromatografía de gases. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre el diagrama? Vamos a ver todos los componentes del cromatógrafo, uno por uno, ¿no? Así que todavía faltaría, tal vez no adelante tanta pregunta, ¿no? Tenemos que ver todo sobre los inyectores, sobre las columnas, tipo de columnas, los detectores, de dos tipos, diferentes detectores, algo de procesamiento de señal. ¿Ok? Así que todavía nos falta dentro de cromatografía de gases, que es el equipo muy utilizado, muy utilizado, igual que la HPLC. Sé que meterle duro a esos dos temas. Entonces, ¿estamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces para finalizar la clase de hoy. ¿De acuerdo? Ok. Hasta luego. Chao, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Disfruten el fin de semana. Chao.